Hola, muy buenas chicos, y por fin estamos aquí una vez más después de tanto tiempo que he estado inactivo, desde hace más o menos, pues ahora cosa de un año. Bueno, echaba de menos auditar con Wi-Fi Slacks y de grabar vídeos y mostraros cómo auditar redes inalámbricas. Seguimos en proyecto Warsoft, con muchas ganas, volvemos. Y por fin, ya estamos aquí con nuevos vídeos. Bueno, quiero mencionar que el siguiente vídeo es propiedad de Proyecto Warsoft y cualquier uso indebido ilegal con dicho material no soy responsable ni es responsable Proyecto Warsoft. Todas las pruebas y auditorías que se hacen las hago pues eh, bajo la enseñanza y para que todos tengáis conocimiento de cómo se puede franquear las medidas de seguridad de nuestros routers o nuestros puntos de acceso. O si un amigo o alguien os quiere decir, oye, mira, me acaban de poner internet y quiero saber si mi router, si mi wifi es seguro o no es seguro. Pues para eso os enseño yo estos vídeos, para que sepáis cómo, si realmente son franqueables las seguridades de vuestros routers. Empezamos nuevo módulo. En este caso son las redes VPA y VPA 2. Eh, También quiero mencionar que bueno, ahora en el 2020 pues ya están viniendo nuevos sistemas, nuevos routers que cada vez se hace más complicado, más difícil franquear esa seguridad. Eso es cierto. Pero bueno, aún se puede conseguir dependiendo del router o de vuestra compañía. Si el router no es muy nuevo o no os lo han cambiado todavía, se puede auditar. También quiero deciros que, bueno, en algunos vídeos me habéis dicho que las últimas versiones de Wi-Fi Slacks no os aparecen herramientas como Fluxion, como Linset, ¿vale? Eso es porque, ya os digo que en estos nuevos modelos de routers, sobre todo en fibra óptica, ya no es efectivo estos ataques, ya no funcionan con algunos o con la mayoría. Entonces, pues bueno, los creadores de Wi-Fi Slacks en esta nueva versión 2.0 lo que han hecho han sido quitar esas herramientas que ya no son de mucha utilidad y han dejado solo las que realmente funcionan. Aún así, yo sigo auditando con la última que era creo que era la 1.12, puede ser. A ver, ahora os lo voy a decir aquí. Vamos a ver. Perdón, la 4.12, ¿vale? Yo sigo auditando con la 4.12 porque, como os digo, vienen más herramientas que, aunque no sean de utilidad, pues bueno, viene bien tenerlas. Aquí veréis que está Bluetooth Hack, Aileen, hay muchas más que la 2.0, por eso a mí me sigue gustando más, ¿ves? Fluxion, me sigue gustando más esta versión, la 4.12. En cambio, pues la 2.0 pues han quitado muchas herramientas para hacer un poco más ligero Wi-Fi Slacks. Pero bueno, no hay problema. Como os voy diciendo, vamos a empezar ya un nuevo módulo. Nos vamos a meter ya de lleno en las redes con encriptación VPA. Y bueno, vamos a empezar con los diccionarios, porque una encriptación con un wifi, un router, con la contraseña que tenga encriptación VPA, varios métodos, varias formas de sacar la clave, ¿vale? Estaría el del hombre en el medio, el ataque de phishing, el ataque por diccionario, que es el que os vamos a enseñar en esta ocasión. Ahí está el método del viejo método de hacer una llamada, hacerte pasar por la compañía pidiendo la contraseña también. O sea, hay muchas maneras de sacar estas claves.
Una de ellas, la más conocida y la más usada, es el ataque por diccionario. No sé si no recuerdo bien si en capítulos anteriores ya os he enseñado cómo funciona el método del diccionario. Así como en el web directamente se atacaba al router sin el handshake, en este caso, para atacar las VPA por diccionario necesitamos un handshake. ¿Para qué? Para que a la hora de ir probando las contraseñas con el diccionario sea sea mucho más rápido. Pues en este caso, las claves, vamos a ver, un ejemplo de un diccionario sería esto. Esto es un diccionario. Upa, ¿qué ha pasado aquí? Ahora. Un diccionario, pues, viene siendo esto. Es una lista de palabras. Una vez que se ha conseguido el handshake, es un archivo, el handshake es un archivo que se extrae de un ataque en el que dentro de esa codificación está la clave encriptada. Una vez que tenemos ese archivo, es pasar el diccionario, la lista, esto sería pasar este diccionario, sería pasarlo al hacer la prueba con el archivo del handshake. Entonces, pues es mucho más rápido. Como os voy diciendo, un diccionario se compone de 1.000 millones de palabras. Porque imagínate, si mi contraseña es Fernando Casas, para intentar conseguir adivinar esa clave, pues tendrían que ser muchas palabras. Vamos a ver, no sé si me explico muy bien, pero lo que viene siendo es esto. Mm, Perico Los Palotes, Entropólogo, Tu Casa 14, Fernando Casas, Me Gusta 14, el fútbol, Mario Pineda. Tú una clave, tu clave wifi, puedes poner la que tú quieras, ¿vale? Puedes poner símbolos especiales dentro de tu clave, fútbol, con estos símbolos, ¿vale? Tú puedes poner tu clave como tú quieras. A la hora de crear tú el diccionario, dentro de esas palabras, tiene que estar la palabra, tiene que estar la contraseña tal cual la has puesto. No es lo mismo, por ejemplo, si tu contraseña es Mario Pineda, incluyendo el espacio, y tú en el diccionario tienes, dentro del diccionario tienes la palabra Mario Pineda sin el espacio, no te la va a aceptar, no te la va a adivinar. Con esto lo que quiero decir es que tiene que estar la palabra exactamente como está la contraseña, con el espacio. ¿Vale? Porque el diccionario pues detecta espacios, símbolos, todo tiene que estar. ¿Vale? Hay mucha gente que se le hace muy complicado la cosa del diccionario. Es normal, se le hace muy complicado porque, por lo que os estoy diciendo, por lo de los espacios, los símbolos. Crear un diccionario a ciencia cierta con palabras, ya os digo, un diccionario, pues, un diccionario puede tener palabras mayúsculas, símbolos especiales, minúsculas y números. Hacer un diccionario con todas esas combinaciones, imagínate que la contraseña tiene 9 dígitos, incluyendo lo que os digo, letras, números, mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales, y de 9 dígitos, eh, pues puede pasar mucho tiempo, haciendo que el programa acierte esa contraseña. Hasta años. Eh,
un ejemplo, para que veáis, sería la herramienta que tengo aquí. Una calculadora de craqueo. Esta herramienta lo que os viene diciendo es un tiempo aproximado de lo que va a tardar en pasar todo el diccionario. Por ejemplo, la longitud de la contraseña. Hay muy pocas contraseñas y rara vez sea que una contraseña sea de 4 dígitos o de 5. Lo normal es que cuando tú pongas una contraseña pongas una palabra o una frase o una palabra con algún espacio y seguido de otra palabra, que entonces viene siendo más dígitos. Por ejemplo, esta pues sería muy sencilla y sería rápida de adivinarla, pero eso tú no lo sabes. Entonces pues tienes que hacer un diccionario que sea pues mínimo de 4 a 8 caracteres, lo cual eso mayormente pues tardaría mucho tiempo en pasar el diccionario, ¿vale? Entonces con esta herramienta lo que vais a ver es el tiempo aproximado que podría tardar en sacar la clave. Por ejemplo, la longitud de la contraseña, vamos a poner que son 9 dígitos, y esto sin incluir las mayúsculas, ¿vale? Solo minúsculas. Y venga, y vamos a ponerle números. Y claves por segundo. Las claves por segundo es el tiempo de normalmente a ver, son 5000 prueba 5000 claves por segundo, porque es lo que os digo, al tener el handshake y al pasar el diccionario por el handshake es mucho más rápido probar las claves, no es como por web. Entonces, las claves por segundo, que vienen siendo unas 5000, le damos a calcular y mira lo que nos dice. El tiempo de procesar el diccionario pues tardaría, ya lo veis, bastante, 824 años y 21 días. El tamaño del diccionario, pues mira, 1182 terabytes. ¿Vale? Algunas veces yo he visto de gente que al crear diccionarios, y a mí me ha pasado también, que al meter las mayúsculas y números, mmm, empiezo a crear el diccionario y veo como el archivo va aumentando de tamaño. Empieza con 100 megas, 800 megas, 100 gigas, 1000 gigas, 1500 gigas, 1 terabyte. Esto solo con mayúsculas y números. O sea, el diccionario va aumentando el tamaño del diccionario. Porque claro, son muchas número de palabras, ¿veis? El número de palabras. Por ejemplo, vamos a ver, esta palabra, tu casa 14. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 dígitos. Vale, vamos a poner aquí que la palabra, la longitud de la contraseña van a ser de 8 dígitos, para que veáis. Una contraseña corta, que es tu casa 14. Son 8 dígitos. Mayúsculas y números. Vamos a calcular. 22 años. Nos ocuparía 28 terabytes. ¿Por qué? Porque el número de palabras son muchas combinaciones de palabras al azar. Por eso, hay que pensar mucho y tener cuidado a la hora de crear un diccionario. O sea, si creamos un diccionario a la ligera con palabras al azar, tenemos éxito de fracasar. ¿Me entendéis? Entonces, para tener éxito a la hora de crear un diccionario hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el país donde residimos, pues las contraseñas de los vecinos, por ejemplo, o de los amigos, serán pues palabras, frases en español. Si estamos en un país de Latinoamérica, seguramente la contraseña sea en idioma latino. Entonces, si estamos en Latinoamérica, tendríamos que crear un diccionario con palabras con dialecto latino.
Por ejemplo, pues sería la concha tu madre. Eh, Eso serían palabras así, en latino, ¿vale? Si residimos en Alemania, por ejemplo, pues tendríamos que hacer un diccionario basado en palabras en alemán o nombres alemanes, ¿vale? Luego también, si hemos conseguido el handshake y queremos hacer un diccionario para ese handshake, también para tener éxito a acertar la clave, hay que hacer una previa de investigación de la víctima. Por ejemplo, habría que descubrir la fecha en que nació, el, de dónde es el chico, fecha de nacimiento, o el año en que nació, cosas así, llevando una previa de investigación, podemos hacer un diccionario base a eso. Entonces ya aumenta un poco las posibilidades de tener éxito, un poco digo, porque ya os digo que es muy difícil acertar una contraseña dentro de un diccionario de alguien que no conocemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que conocer un poco la víctima y llevar una investigación. Entonces ya en base a eso hacer un diccionario. Lo que os digo, pues la nacionalidad de la persona, el país en el que residimos. Entonces, pues me explico, ¿no? Sería más fácil, ¿vale? Y bueno, dicho esto, no sé si se me olvidaría explicaros alguna cosilla más. Mm, Vamos a empezar a enseñaros el primer script, el primer programilla, eh, para crear un diccionario. En Wi-Fi Slacks tenemos varias herramientas, unas cuantas, para crear diccionarios. Lo tenemos en el menú Wi-Fi Slacks, en diccionarios, para que veáis, en diccionarios. Las que más se suelen usar, o las que más uso yo y más fáciles son, de aquí son 3 o 4. O sea, de las demás olvidaros. Que sería pues el Crunch, que lo veremos en vídeos posteriores. ¿Qué más? El String Generator, el WScriptDict, ¿vale? Esos son los que os enseñaré en siguientes vídeos. En el de hoy vamos a empezar con el generador Dictio. El generador Dictio se compone de estos dos, ¿vale? Son estos dos. Uno es el de configurar y este es el de crear el diccionario, ¿vale? Serían estos dos. A ver si no se me olvidaba deciros algo más sobre los diccionarios. Bueno, ahora no me acuerdo. Ay, a ver. Vamos a empezar a crear un diccionario. Ah, sí, mira, lo que os quería decir, que por ejemplo yo estoy en una máquina virtual, pero si vosotros estáis ejecutando Wi-Fi Slacks desde un pendrive, ¿vale? Desde un pendrive, claro, a la hora de crear un diccionario, si lo creáis dentro del pendrive, dentro del sistema de Wi-Fi Slacks, lo que os decía, un diccionario ocupa muchos, muchos, muchos gigas. Un diccionario de tan solo 8 caracteres, que es lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que se os va a petar, se os va a petar el sistema, ¿vale? Se va a quedar sin memoria, se va a quedar sin espacio en el USB o en el disco y va a petar. Entonces, a la hora de crear un diccionario, lo que recomiendo es tener un dispositivo externo, que podría ser un disco duro, un NAS, un servidor que esté conectado al Wi-Fi Slacks. Yo, por ejemplo, estoy en VirtualBox y lo que he hecho, he metido un pendrive, un USB en el ordenador para que me lo detecte Wi-Fi Slacks. Si vamos aquí a Home, en dispositivos, el Kingston es el pendrive que tengo metido, ¿vale? Este Kingston tiene 64 gigas.
¿vale? Pero aún así me petaría el pendrive, ¿vale? Si metéis un disco duro, por ejemplo, un NAS de 4 terabytes, ya vais un poco mejor, vais bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A la hora de crear el diccionario en Wi-Fi Slacks, la ruta de salida, para que os genere el diccionario, tenéis que generarlo, tenéis que darle la ruta de salida al dispositivo externo que tengáis conectado, ¿vale? Porque si lo hacéis dentro de Wi-Fi Slacks, se os va a petar por el tema del tamaño del diccionario. O hacerlo por partes, el diccionario también lo podéis hacer, ¿vale? Una WordList, por ejemplo, una WordList, eh, en, en internet también podéis encontrar ya diccionarios creados, ¿vale? Si os queréis ahorrar el crear el diccionario, lo podéis descargar en internet. Hay muchos buscando. En GitHub, por ejemplo, hay diccionarios ya creados en base a lo que os digo, en base al país, en palabras comunes. Palabras comunes que, por ejemplo, pues sea la fechas de nacimiento, números de teléfono, palabras comunes, ¿vale? O contraseñas comunes que sea, pues, admin, 1, 2, 3, 4, 5. Podéis descargar diccionarios que sean de palabras comunes y pasarlos también. Que no os ha encontrado, que no os ha craqueado la clave porque no está, no la tiene dentro del diccionario de palabras comunes, pues ya sabéis que no son palabras comunes, y que ya tenéis que crear un diccionario a medida, personalizado, ¿vale? Mm, yo, por ejemplo, lo que yo hago para sacar una clave VPA con diccionario, lo hago por fases, por diccionarios de fases. Quiero decir, primero creo un diccionario o busco un diccionario en internet, o si no, lo puedo crear con contraseñas de routers por defecto, ¿vale? Por ejemplo, las compañías con routers de Pepephone. Aquí tengo un router, vamos a ver. Las contraseñas que vienen por defecto en los routers de Pepephone, más móvil, que generalmente es el ZTE, no viene con números. No tienen números. Solo tienen mayúsculas y minúsculas y son de 8 dígitos. ¿Vale? Entonces, primero lo que intentaría es, yo en mi caso lo que yo intentaría es hacer un diccionario con contraseñas por defecto de los routers. ¿Vale? Creo un diccionario con contraseñas por defecto de fábrica. Uepa. Que sería esto. Primero pasaría a un diccionario con contraseñas por defecto de fábrica, que si previamente lleva una investigación he conseguido saber que al router que yo quiero atacar, que quiero sacarle la clave, es un ZTE de Pepephone, sé que es de 8 dígitos y tiene minúsculas y mayúsculas. Primero, haría un ataque creando diccionario, buscando diccionario en internet en base a esto, en contraseñas por defecto de fábrica del router, que sé que son de 8 dígitos con minúsculas y mayúsculas, sin símbolos especiales y sin números, ¿vale? Ya he conseguido el diccionario, ya lo he creado, lo he pasado y no me ha conseguido la clave. He fallado. Pues ya sé que
que la víctima ha cambiado la contraseña y ha puesto una contraseña personalizada. Eso nos lo hace más complicado. Normalmente la gente no suele cambiar las contraseñas por defecto, ¿vale? Yo recomiendo que se cambien, pero la gente pues por comodidad y tal no lo hace. Entonces pues sería más fácil, ¿vale? Por eso primero empezaría probando esto, porque la gente lo suele dejar así tal cual. Entonces ese sería la primera fase de ataque. ¿Qué he fracasado? Pues bueno, pues ya probaría una contraseña con palabras comunes en base al país de origen. Esa sería la segunda fase si el primero me ha fallado. Que por ejemplo el primero pues puede que no sea un Pepephone, que no sea un ZTE y sea otro router diferente, otro modelo diferente. Entonces habría que investigar, habría que saber cuántos dígitos y qué símbolos tiene la contraseña por defecto de ese router. En mi caso, como era de Pepephone, pues lo he hecho de 8 dígitos con minúsculas y mayúsculas. Después de si fracasaríamos, pues en la segunda fase, la segunda prueba sería con palabras comunes en base al país de origen. Que ya ha fallado y que tampoco me ha sacado la clave. Tampoco me ha sacado la clave. Pues crearía otro diccionario o buscaría otro diccionario con solo números. Con solo números. Entre 8 dígitos y 12 dígitos. ¿Cuánto tardaría en pasar un diccionario con solo números? Pues siempre tenéis esta herramienta que os digo que la podéis probar. Vamos a ver, en diccionarios, en la calculadora. De 8 y solo números, vamos a ponerle que son 5000 claves por segundo. 5000 claves, pues mira, el tiempo que me tardaría en crearse el diccionario sería de 5 horas. O en pasar el diccionario. En pasar el diccionario serían que el diccionario está probando palabras hasta que dé con la tecla. ¿Vale? Lo que hace el diccionario es, primero prueba esta palabra. Prueba esta palabra en el handshake. No es, pues pasa a la siguiente. No es, pues pasa la palabra a la siguiente, hasta que coincida. ¿Vale? Una vez que el diccionario ya ha coincidido la palabra con... Una vez ha conseguido el diccionario la palabra acertado, deja de probar ya las siguientes. ¿Vale? Y nos sacaría la clave. Pero bueno, ya veis, lo que tardaría solo con números de 8 a 12 dígitos, vamos a ponerle que son 8 dígitos, pues nos tardaría esto, ¿vale? Y estas son las palabras. Todas las palabras, combinaciones de palabras con 8 dígitos, de solo números, claro. Vamos a ponerle que son 12 números. La longitud de la contraseña, 12 números. De solo números. Pues tardaría 6 años. 6 años es mucho, 6 años. Imagínate. De 12, de 8 a 12, lo que tarda, 6 años. ¿Vale? Poniendo que las claves por segundo son 5000 claves por segundo. Vamos a ponerle que son... Claro, si estamos haciendo el craqueo por diccionario con otro método que es con tarjeta gráfica, utilizando el procesador de la tarjeta gráfica, que es mucho más rápido la prueba de palabras, de claves por segundo, 12.000, pues mira, 2 años. Vale. Entonces, por donde os iba diciendo, que si también hemos fracasado con los solo números, pues crearía otro diccionario con números y letras minúsculas, que tampoco ha acertado, pues con mayúsculas y números, ¿vale? Lo que viene siendo pues
Un ataque por diccionario se hace por fases. Se hace por fases. Bueno, dicho esto, regresamos a lo que os iba comentando. A la hora de crear un diccionario, tenemos varias herramientas. Y en el día de hoy os voy a enseñar el generador Diccio, que viene siendo, van de la mano estos dos, ¿vale? Primero, ¿qué se hace? Configurar la salida, cómo queremos crear el diccionario. Y después pasaríamos a crear el diccionario. Entramos aquí a generador Diccio, a configurar, ¿vale? Le damos a configurar, se nos abrirá esta ventana. Esta es la ventana de configuración del diccionario como lo queremos. Aquí solo nos vamos a centrar en esto de aquí, donde pone configuración. Configuración, yo no voy ahora a crear un diccionario profesional ni nada de eso. Voy a hacer un diccionario muy simple para que veáis el ejemplo. El ejemplo de cómo se crearía el diccionario con este script, con generador Diccio, ¿vale? Solo nos centraremos en estas dos cosas de aquí, en la longitud y en el alfabeto. En longitud, aquí ponemos la longitud de la clave. Podemos crear un diccionario con palabras de 4 dígitos, de 8 dígitos, de 12 de lo que queramos, 12 dígitos, 120 dígitos. Imaginaros el tiempo que tardaría en procesar un diccionario de 120 dígitos. Nos pegamos aquí una eternidad. Morimos. Entonces, un diccionario muy simple, voy a crear un diccionario de 4 dígitos, ¿vale? En el alfabeto, aquí vamos a configurar los dígitos que queramos que tenga. Si solo con minúsculas, solo mayúsculas o números o todas las combinaciones posibles que queramos, ¿vale? Aquí al final del todo tenemos los símbolos especiales, ¿vale? También podemos incluir más símbolos. También si queremos podemos incluir los asteriscos, los interrogantes, ¿vale? Yo me voy a evitar esto porque si no, no terminamos el vídeo nunca, ¿vale? Voy a quitar los símbolos especiales. Y voy a quitar, por ejemplo, los números también. No quiero que tenga el diccionario números. Y quiero que tenga solo mayúsculas, ¿vale? En base a nombres. A, B, C, D, E. ¿Vale? Para que veáis cómo crea el diccionario. Quiero que solo tenga estas letras, ¿vale? Quiero que no tenga las demás letras, ¿vale? Para que no tarde mucho en crear el diccionario y veáis cómo lo va a crear. Ya tengo configurado esto, ¿vale? Una vez que ya he personalizado cómo quiero que sea el diccionario, le damos a archivo, a guardar. Y ya podemos cerrar la ventana. El siguiente paso sería crear el diccionario. Vamos a Wi-Fi Slax, vamos a diccionarios y donde está aquí a generador Diccio, ¿vale? Ahora ya vamos a proceder a crear el diccionario. ¿Qué nos dice? Que escribamos la ruta y el nombre donde se va a generar nuestro diccionario. Y nos sale un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos que poner la ruta donde se va a crear el diccionario. Que como os decía antes, si creamos la ruta dentro del sistema de Wi-Fi Slax, una contraseña de 8 dígitos nos va a petar el Wi-Fi Slax. Nos va a petar el Wi-Fi Slash porque solo tengo 1 giga libre, ¿vale? Y nos va a ocupar 200 gigas, entonces nos va a petar. Lo que voy a hacer es crear el diccionario en el USB externo que tengo puesto en el ordenador, que va a ser en el Kingston, aquí. ¿Vale?
Aquí ya tengo más espacio, 7 gigas. ¿Vale? Para crear la ruta es muy fácil y muy sencillo. Para evitaros escribir la ruta vosotros a mano, vais a cualquier sitio donde queráis crear el diccionario. Si lo quiero crear, por ejemplo, en el escritorio del Wi-Fi Slacks, vosotros vais aquí a Home, vais a escritorio, a desktop, le dais 2 clics y aquí arriba nos sale la ruta del escritorio. Simplemente le dais a copiar, cerráis esto, le dais a pegar y a continuación, después, lo último de todo, ponéis el nombre. Diccionario.txt. Vale, ese sería el nombre. La ruta, esto sería la ruta y esto sería el nombre del diccionario. Y esto, el sistema del archivo .txt. Vale. El formato. Los diccionarios tienen 3 formatos diferentes. ¿Vale? Los diccionarios, los formatos de los diccionarios son el .txt, que sería un archivo de texto. Bueno, todos son un archivo de texto. ¿Vale? Pero los formatos serían el .txt. Uepa. Sería otro formato de diccionario sería el .list o lst, creo que era, no, list, .list o .dic, ¿vale? Vosotros podéis crear el diccionario con 3 formatos diferentes. El más genérico es el .txt, ¿vale? Pero depende del script en el que estéis creando el diccionario, pues puede ser el .list o el .dic. Esos serían los 3 formatos diferentes que hay a la hora de crear un diccionario. Voy a cerrar esta ventana y la voy a volver a abrir porque ya me ha estado creando el diccionario. Bueno, entonces hemos dicho que aquí en configurar, ¿ves? Ya se me ha quedado grabado como quiero la configuración del diccionario, que sea con solo estas letras mayúsculas y que sea de 4 dígitos. Si quiero que tenga números, pues escribo los números. Vale, pero bueno, yo lo quiero así para mostraros el diccionario una vez terminado. Vale, entonces diccionarios, generador diccionario, aquí, epa. Para conseguir la ruta donde yo quiero hacer el diccionario, como os he dicho, que lo quiero crear en el dispositivo externo que tengo conectado, que es un USB, pero vosotros, ya os digo, lo recomendable es conectar un servidor NAS o un disco duro externo con terabytes, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí en el USB, le aprieto en el USB y aquí estoy dentro del USB, ¿vale? Ya me sale aquí la ruta, solo tengo que copiar la ruta completa, copio la ruta completa, copiar, cierro ya esta ventana y le doy aquí a pegar. Seguidamente escribo el nombre que quiero que tenga el diccionario, ¿vale? Por ejemplo, nuevo diccionario.txt. Lo recomendable es hacerlo con el formato TXT, ¿vale? El mismo programa ya te lo dice, aquí en el ejemplo, tiene que terminar en .txt. Pues yo lo hago así tal cual, .txt. Una vez ya puesto la ruta de donde quiero que se me cree el diccionario, que es en el USB externo, y después de haber puesto el nombre del archivo, el nombre del diccionario .txt, le doy al intro. Y dice, el diccionario será guardado en la ruta del USB con ese nombre. Y como lo he hecho muy pequeñito el diccionario para mostraros ahora en el vídeo, en menos de un segundo ya se ha terminado de crear el diccionario.
Ya me pone que ha terminado al 0% y las combinaciones eran de 780 palabras y ha hecho las 780 palabras, las 780 combinaciones. Para ver si... Para ver ahora el diccionario os lo voy a mostrar que ya me lo ha creado. Home, voy a comprobar, voy al USB. Aquí lo tengo, señores. Nuevo diccionario.txt. Vale, y si lo queréis comprobar, voy a mi PC. Y ¿dónde está? Bueno, ahora el USB aquí no me lo está detectando porque lo tengo puesto en el VirtualBox. No me sale aquí el USB porque me lo está cogiendo el VirtualBox. Voy a ver si me lo enseña el Wi-Fi Slacks. Vamos a ver. Lo voy a abrir. Y aquí está, señores, el diccionario creado. Aquí están todas las 780 combinaciones que ha creado con los parámetros que yo he puesto en la configuración del diccionario. ¿Lo veis, no, señores? Como he puesto en los parámetros, yo he puesto que sea de 4 dígitos, pues me va a ir creando de un dígito hasta máximo de 4 dígitos. ¿Vale? También lo he hecho así, lo he hecho con 4 dígitos, porque lo que suele pasar es que cuando haces un diccionario de muchos dígitos, claro, aparte de que se peta por el espacio, a la hora de abrir el diccionario, se queda pensando, se peta y se queda pensando todo el rato y se bloquea. Se bloquea el sistema porque no es capaz de abrir un archivo de tantos gigas. Voy a borrar y voy a crear otro para que lo veáis, ¿vale? Voy a crear ahora otro para que os quede un poquito claro cómo va esto, ¿vale? Siempre van de estos dos, ¿vale? Primero abro el de configurar y ahora pues en vez de con 4 longitud, con 4 dígitos, lo voy a hacer solo de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 de 6 números, ¿vale? Pero manteniendo los 4 dígitos. Con estos parámetros le doy aquí a guardar. Ahora solo de números. Por eso, por lo que os digo que se puede hacer un ataque de diccionario por fases. Lo cierro y a continuación voy a crear el diccionario. Generar dicción. Ahora, la ruta de salida, la ruta donde quiero que se cree el diccionario, como he hecho antes, yo lo voy a hacer en el USB. Pero lo podéis hacer en el escritorio, en mis documentos, donde vosotros queráis. Copio la ruta y pego la ruta con otro nombre, pues por ejemplo proyecto diccio.txt, ¿vale? La ruta del diccionario, el nombre y la extensión del formato. Le doy al intro, el diccionario será guardado en la ruta que yo le he puesto y ya me ha creado el diccionario. Como veis, con las combinaciones de 4 dígitos tarda muy poquito. Ya me lo ha creado. Vamos a ver. Vamos al USB externo donde lo he creado. Proyecto diccio.txt. Lo abro. Y aquí me la ha creado con solo números. Como yo lo he puesto. ¿Vale? Como lo he puesto con una longitud de 4 dígitos, me lo empieza a hacer desde un dígito, combinaciones con 2 dígitos, combinaciones con 3 dígitos y un máximo de combinaciones de 4 dígitos, que es lo que yo le había puesto. Vamos a crear por último ya, y con esto ya dejamos el vídeo, vamos a crear un diccionario un poquito más complejo. Vamos a configurar otra vez esto de aquí
Y aparte de solo números, quiero también con palabras, con letras, ¿vale? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, L, O, con el imaginaros, el abecedario, ¿vale? Y en vez de con 4 dígitos, lo habitual es un diccionario que sea mínimo 8, ¿vale? Ahora ya veréis cómo se complica más la cosa y cómo va a tardar más. De 8 con letras y con números. Archivo, guardar, cierro, abro el creador de diccionarios y voy a escribir la ruta, la rutica. La ruta quiero que se me grabe aquí, pues copio la ruta, ¿vale? Para que no lo escribáis a mano, más que nada. Le voy a pegar. Diccionario nuevo.txt, ¿vale? Ahora, como le he puesto más cosas, va a tardar mucho más. Ya lo veréis. Empieza a crearse el diccionario. Ahora aquí simplemente pues sería tener paciencia, dejar el ordenador encendido y estar días encendido o esperar hasta que termine. Una vez el diccionario ya haya terminado, el siguiente procedimiento sería pasar el diccionario al handshake, ¿vale? Que eso lo veremos ya en el siguiente módulo. Como veis aquí, ya nos sale el porcentaje de lo que está tardando. Aquí el tiempo que queda para que se termine de crear el diccionario, que son 112 horas. 112 horas lo que va a tardar en crearse el diccionario. ¿Vale? Este es el porcentaje. Pues imaginaros, todavía no va ni por el 1%. Pues así puede pasar horas, 120 horas. Aquí pone que queda más. Vale, yo lo voy a cancelar, control C para cancelarlo. Lo cierro. Vamos a ver si me deja abrirlo. Diccionario nuevo. Vamos a ver. ¿Ves? Aquí ya me ha empezado a crear el diccionario. Pues imaginaros todas las combinaciones que hay. Esto es un diccionario, señores. Esto es un diccionario. Una vez ya creado el diccionario, el archivo .txt, este archivo con otros scripts, con otros programas, sería pasarlo al handshake. Si no recuerdo mal, en capítulos anteriores, en otro módulo, expliqué que es un handshake, ¿vale? La función que tiene el handshake, ¿vale? A la hora de pasar un diccionario. Pues nada, esto es todo, chicos, y os dejamos, nos vemos en el próximo vídeo con otro programilla para ver como diferentes maneras de crear diccionarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.